Hola, hoy estamos ante la pantalla para hacer una de estas videoproyecciones en las cuales os explicamos normalmente platos de estos llamados de alta cocina. Y hoy vamos a enseñaros un plato que precisamente a mí me gusta en especial y que además tiene algunas consideraciones que hacerse en torno a ello, ¿no? Al lenguao. Bueno, pues el lenguao yo creo que es uno de esos pescados muy especiales, muy sabrosos, muy ricos, pero muy extendidos en su producción y en su pesca y en su presentación, pero yo creo que bastante maltratado. Bueno, primero os voy a explicar, cuando veamos el lenguado os lo diré. Aquí vamos a hacer una reducción de una salsa hecha a base de cebolla. La cebolla la doramos, la coloreamos un poquito en la cazuela y luego, cuando ya hemos conseguido un poquito de color y es dorado, le añadimos un poquito de agua y un poquito de vino blanco para extractarle todo ese sabor y ese dorado, ¿no? Un poquito de agua y un poquito de vino blanco para obtener ese jugo. Pero luego, además, le vamos a añadir un poquito de salsa de soja, que eso ya sabéis que se compra hecho porque lleva un proceso muy largo, pero sí que buscamos que sea de soja auténtica, de soja muy buena y muy sana. Por ejemplo, esta, que es una soja de cultivo biológico y no transgénico. Eso es una de las cosas que cada uno se tiene que ocupar de mirar muy bien en las etiquetas, ¿no? Dejamos esto reducir, lo dejamos que coja toda la sustancia y todo el sabor y luego colamos este caldo. Va a ser una salsa extracto de cebolla con soja, que va a tener ese colorcito oscuro. Colamos bien y luego dejamos reducir para conseguir lo que se llama una glace, es decir, una reducción hasta casi la desaparición del líquido, que empieza a ponerse como un jarabe de consistencia, ¿no? Eso es lo que se llama una glace, que se hacen de carne, se hacen de pescado, se hacen de verduras. Ahí tenemos ya la reducción una vez hecha, que ha cogido consistencia, y si queréis, si no, pues se liga con un poquitín de fécula. Vamos a hacer también como acompañamiento eso es la salsa de cebollita, porque ya explicaremos luego las cualidades que eso tiene respecto a la preparación. Y ahora vamos a hacer una guarnición. Eso es un boniato o batata, que los hay de color naranja y también los hay de color blanco en la carne, ¿no? Que es como una gran patata, pero que es dulce. De hecho, en algunos idiomas se traduce como patata dulce. Esto es patata de la normal y esto es una llamada patata azul o trufa violeta o patata del Perú, de los Andes, que es de este color absolutamente violeta, que son siempre pequeñitas así de tamaño. Entonces, con estos ingredientes cortados en una mandolina, cortados en láminas todos iguales, vamos a hacer una guarnición de tubérculos, porque esos son todo tubérculos, ¿no? Productos que crecen debajo de la tierra. Hay más, pero nosotros hacemos con estos que son tubérculos feculentos, ¿no? La patata, el boniato, la patata azul, son todos de la consistencia de eso, de una patata, ¿no? Una vez cocidos. Entonces, vamos a colocarlos estos dentro de un recipiente por capas, para que nos vaya haciendo unas capas en las cuales se noten los colores. Luego se va a notar también el sabor, pero sobre todo que se noten los colores, ¿no? Para eso untamos un recipiente, una placa de horno con aceite y vamos poniendo pues una capa de patata, otra capa de boniato, otra capa de la patata azul y así hasta completar todo el grosor, de forma que luego esto lo vamos a meter a cocer al horno de vapor o al horno normal, como queráis, y lo vamos luego a prensar una vez cocido para que se quede bien unido, lo más unido posible, porque no le vamos a poner nada que le haga ninguna crema, ninguna leche, ni huevos, ni nada, para que simplemente lo vamos a hacer solo en el horno, lámina de cada uno de los tubérculos, y al horno de vapor, en este caso, pero también lo podríais hacer en el horno no de vapor, los que los quieran hacer y no tengan el horno de vapor, y lo dejamos cocer. Y una vez que lo hemos cocido, sacamos y le ponemos un poco de peso encima, con otra placa igual que la suya, más un par de pesas, ahí está. Y si no un par de pesas, un par de latas o lo que sea, algo que tenga un peso. Y aquí tenemos el lenguao. Y yo aquí ahora, al llegar al lenguao, querría hacer una pausa y explicar el cómo y el por qué, ¿no? A mí me parece que el lenguao se ha maltratado mucho. ¿Y digo por qué? Pues bueno, pues porque es un pescado finísimo, buenísimo,
es un pescado que tiene la espina central y luego esas otras espinas de los costados que se quitan bastante fácil. Es carnoso y tiene una espina central muy neta, muy clara, muy limpia. Y es uno de los pescados llamados pescados planos, porque quiere decirse que es un pescado que anda siempre por el fondo más o menos y luego en un momento determinado se camufla, ¿no? Por eso tiene la piel de debajo blanca y la de arriba oscura. Y los dos ojos en la parte de arriba, es decir, por eso, porque normalmente se puede apoyar en un sitio y está vigilando con los dos ojos en un lado de su cuerpo. ¿Cuáles son los crímenes que para mi gusto se hacen con el lenguado? Primero, servirlo siempre en filetes. Bueno, para empezar, servir el lenguado pequeño. Los lenguados pequeños tienen muy poquita carne, es muy fina y hay que tratarlos con muchísimo cuidado para que esa carne no se haga demasiado rápido, no se haga demasiado. Entonces, a mí me parece que el ideal del lenguado bueno es un lenguado grande. Estos son lenguados de entre 800 gramos y 1 kilo. Ya sé que eso, claro, por supuesto que no es para una persona. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de ir por la vía esa del filete de lenguado y ponerle este lenguado para 4 personas, un filete cada uno, lo que vamos es por la vía de la trancha. Es decir, le vamos a cortar al lenguado con su hueso incluido una rodaja como si fuese cualquier otro pescado de los que se comen en rodajas, pero claro, es una rodaja más ancha porque si no, no cogeríamos trozo de carne suficiente. Pero hay otra cosa más que ahora estáis viendo, que para mi gusto es mejor cocinarlo con su piel, porque la piel le protege. Entonces, ya veréis ahora cómo estamos escamando, tiene una escama súper pequeñita. Hay algunas personas que algunas veces me han dicho, no, es que esto parece que no es lenguado, esto será rodaballo. Y digo, hombre, pues primero, no tengo por qué mentir, porque el lenguado es el lenguado, el rodaballo es el rodaballo, pero es que aparte de eso, si uno conociese bien la física y la fisiología y la biología de los bichos, pues no podría decir eso, porque el rodaballo no tiene escamas. Bueno, entonces, estos son una cosa que se llaman crosnes, que también son unos tubérculos pequeñitos que no conozco y he buscado por todas partes su traducción a otra cosa. El crosne es un nombre francés y yo lo conocía yo en Francia hace muchos años y me gusta. En crudo tiene una consistencia parecida a la chufa, pero en cuanto se le da un hervor, como es el caso, ya pierde esa consistencia y es un poco más consistencia tubérculo, patata o cualquier otro, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa especie de pudding, llamémosles pudding, de los tubérculos, que ya está hecho y dejado enfriar para poderlo cortar como lo cortamos. Y ponemos ahí los crosnes con un hilito de aceite de oliva en las dos cosas para meterlos a calentar, ¿no? Luego, efectivamente, cogemos la rodaja trancha del lenguado, por eso le llamamos trancha, con todo su hueso y con toda su piel, lo sazonamos, lo untamos en aceite y lo hacemos como a la parrilla, en una sartén antiadherente, o lo haríamos en la plancha, ¿no? Para darle un dorado exterior. Hombre, el ideal sería hacerlo en una parrilla de carbón, ¿no? Y entonces lo doramos por los dos lados y lo vamos a meter un poquito al horno con un poco de lo que se suele hacer para hacer esos pescados a la parrilla, que llamamos ajilimójili, ¿no? Un aceite que lo ponemos en una botella con un poquito de ajo, con perejil, con guindilla, con limón, una serie de ingredientes que lo tenemos aquí en la botella y que le metemos una gracia y al mismo tiempo, para que no se nos reseque el pescado, cuando está en la parrilla o cuando está aquí en el horno, le echamos por encima para ayudarle a que su exterior se dore bien sin requemarse, sin resecarse. Entonces, bueno, ya tenemos calentando tanto el lenguado, la trancha de lenguado, a la cual le vamos rociando con su ajilimójili, con ese juguillo que le hemos hecho con el aceite y esos ingredientes, y procuramos que nos quede, más vale que un poco rosado, es decir, que se pegue un poco el hueso, que no que se pase y que se haga demasiado. Vuelvo a referirme a aquello que hablaba al principio del crimen de los lenguados, ¿no? Yo cuando veo esos lenguados en algunas cocinas que se cogen, bueno, yo no voy a decir que en una cocina de una casa se haga eso, ¿no? Pero cuando se cogen en muchos sitios que he visto el lenguado en filetes, bueno, se compra igual que lo traen en filetes o se hace de filetes, se guarda en el frigorífico, después se pone en una placa, después se sazona, después se mete al horno, después se tiene un rato, después se hace la salsa, se le vuelve a echar la salsa por encima, se vuelve a meter al horno. Hombre, al final estás comiendo una momia más que un lenguado. Yo creo que el lenguado es algo delicioso, que es muy sabroso y que hay que mimar de otra manera. Ya veis entonces la terrina de tubérculos
la salsita esa extracto de cebolla con la salsa de soja y la trancha de lenguado, que luego el comensal se moleste un poquitín, que no pasa nada, en echarle un poquito de gracia y sacar los lomos, los filetes y quitarse la espina. Porque las espinas de los lados se las hemos quitado radicalmente, ¿eh? Ahí sí que no se van a encontrar con las espinitas pequeñas, solo con la espina central. Y ya veis cómo ahí le ha puesto, esto que le ha puesto por encima es un cebollino chino, que es un cebollino que tiene sabor de ajo. Y estos son los crosnes que los hemos metido después de blanqueados, los hemos metido un poquitín al horno a calentar y los servimos como acompañamiento. Y por último, un toquecito muy ligero, sin abusar para que no sea demasiado grasiento, de esa salsita jugo que le llamamos agili mogili y que ya os he explicado cómo es. Pues nada, es un plato delicioso, sabroso y vais a descubrir de nuevo el lenguado. Hasta la semana que viene.